¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles. Es un día que Dios nos da para que podamos servirle y estamos también sirviéndoles a ustedes con este estudio de la lección de la escuela sabática que les traemos nuevamente en este día, domingo 27 de marzo, cuando vamos a dar inicio a un nuevo tópico de estudio bíblico. Por 3 meses estaremos estudiando el Evangelio según Pablo en las cartas de los Corintios. Si ustedes ven, no dice Primera Corintios ni Segunda, porque va a estar extrayéndose ese Evangelio según Pablo de las 2 cartas. Sin embargo, debemos de aclarar de que en la primera semana, como es esta, no se va a tocar nada de Corintios. Simplemente se va a establecer el ideal de Dios para con la iglesia, para con sus hijos, para que después nosotros veamos el tema de fondo allá en la iglesia de Corinto. Así que a manera de contraste, nosotros vamos a ver lo que Dios espera en esta semana y luego, lamentablemente, lo que ocurre. Así estamos, hermanos y hermanas, dándoles la bienvenida nuevamente con mi hermano Ángelo Barri. ¿Cómo está usted? Pastor, estamos bendecidos, le damos gloria a Dios que entramos en un nuevo folleto. Siempre me encanta que nos desafía a estudiar. Y así como dijo el pastor, queremos decirte, sabes que siempre te recomiendo un texto, como estamos leyendo Romanos casi por día, y como en este folleto esta semana no habla nada de Corintios, te voy a sugerir Juan 6, porque estuve viendo que en esta lección de esta semana da varios textos de Juan 6. Yo sé que Juan 6 es medio largo, pero hay tiempo, tenemos toda una semana, Juan 6, y te voy a sugerir también un canto que escribí, como siempre, es Tal como soy, de Pecador. Ese es el 262, para ser específico, en el himnario. Así que, pastor, vamos a orar. Claro. Y vamos a ver la unidad en la diversidad. De hecho, esto viene muy práctico en este trimestre. Así que, hermanos, ustedes van a tener que tenernos paciencia porque vamos a tener que decir algunas cosas así muy prácticas y muy puntuales. Así que vamos a tener una oración, pastor. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gloria y alabamos tu santo nombre. Amén, Padre. Porque en este momento tenemos la oportunidad de transitar por este hermoso libro y esta hermosa carta. Y queremos hacerlo contigo. Pablo tuvo la oportunidad de escribirle a esta iglesia y hoy tomamos esta carta para nosotros también. Ayúdanos a verte a ti en ella y a corregir lo que esté mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unidad en la diversidad es el ideal de Dios para con su iglesia, para con sus hijos. Y como dije, a manera de contraste entre esto que Dios quiere y lo que realmente estaba pasando en Corinto, vamos a fundamentarnos en este principio para que de esa manera, hermanos, nos evaluemos, nos examinemos y busquemos alcanzar ese ideal. En ese sentido, de una vez en el versículo de memoria, hermano Ángelo, cómo el Señor anhela que alcancemos esa unidad. Bueno, ahí dice en Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Interesante, pastor, que saliendo en Romanos encontramos que Pablo, en las últimas lecciones, usted se dio cuenta que Pablo enfatiza en eso de la unidad. Y entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta. Parece que eso era un problema en todas las iglesias que Pablo pasaba, porque hoy viene con la misma temática. Y como dice el pastor, esta semana no vamos a leer literalmente de Corintios, pero son problemas que tiene la iglesia. Y Pablo, como le llamo yo a la carta de Corintios, y es muy práctica, no es tan teológica como Romano. Así que nosotros vamos a entrar en lo práctico desde el inicio de esta lección. Y ya nosotros venimos estudiando en Romanos que nosotros somos un cuerpo. Y ese cuerpo se supone que tenga una unidad.
Interesante que la unidad, cuando la aplicamos en el evangelismo, esto, hermanos, deberíamos de buscarlo, que se alcance, por el hecho de que eso daría éxito a la predicación. Pues así lo dice la siguiente cita del don profético. ¿La quiere compartir? Aquí está. La proclamación del evangelio había de tener alcance mundial, y los mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana y revelar así al mundo que eran uno con Cristo en Dios. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 74. Definitivamente, pastor, cuando yo leo la Biblia, encuentro que el principio, no quiero decir número uno, pero vamos a decirlo así, para exagerar el punto, el principio número uno de la iglesia es la unidad. En una iglesia que hay discordia y desunión, parece que no se avanza. Y esto no le estoy diciendo porque es algo que se me ocurrió a mí, no tengo esa capacidad, sino que a través de la semana usted se va a dar cuenta que la hermana Elena G. de White dice que la iglesia no crece si hay desunión, que si nos uniéramos más como hermanos en Cristo, viéramos frutos extraordinarios en nuestras congregaciones. Pero qué importancia tiene esto de la unidad, que haya sido motivo de la oración que Jesús elevó justo ya para cuando iba a morir. Es tan importante esto que el Señor le preocupaba, y vamos a mirar esta oración intercesora, porque la petición especial que hace el Señor en relación con la unidad va acompañada también de otros elementos. ¿Qué le parece? Leemos otra vez al Juan 17, pero esta vez versículo 11, 14 y luego 23. Vamos a leer 17, vamos a leer el 11 primero. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, brincamos al 14. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, leemos ahí el 21. Hasta el 23. Hasta el 23. Listo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Pastor, este es un texto que, como usted dice, fíjense la importancia de la unidad, que el mismo Jesús le dijo que se mantengan unidos. Pero fíjese también algo interesante que está en el libro de Hechos, como Jesús le dice, quédense juntos hasta que venga sobre ustedes. Y aquí yo quiero hacer algo escatológico que quizás no esté bien y usted me corrige. La venida del Espíritu Santo, en mi palabra, dependía de que ellos se quedaran juntos. Quédense juntos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero decir, a lo que quizás estoy sacando de contexto la Biblia y el texto, es que si la iglesia no se une, entonces el Espíritu Santo está esperando que haya una unidad para descender sobre nosotros. Ahora, quisiera también mencionar que un tema tan vital, algo tan esencial para la vida cristiana como es la unidad, es lamentable que también Satanás
tergiverse este principio de la unidad. Y digo lo tergiverse para hacer andar su agenda ecuménica, porque estos textos, ¿cómo los han torcido hoy en día los religiosos? Llámese pastores, sacerdotes y el Papa. Han utilizado estos textos para promover el ecumenismo. Y dice que para que haya unidad, las iglesias tienen que unirse. Y por eso nosotros vemos que ya lo que es el mensaje distintivo, ya ese no les importa. Más bien, hasta dicen, la doctrina divide. Dicen, ¿para qué hablar de bestias? ¿Para qué hablar de profecías? Hablemos del amor. Hablemos de la unidad, porque esa fue la oración de Cristo. Y digo que eso es un movimiento del enemigo, porque se les olvida de que Cristo está diciendo que la unidad tiene que ser en Él, no en el ecumenismo que ellos promueven. La unidad tiene que ser, y más, en la verdad, porque aquí mismo donde Él ora porque seamos uno, dice, santifícalos en tu verdad. De manera que la unidad tiene que ser en la verdad. No podemos unirnos con las iglesias que no están predicando la verdad. No podemos unirnos con el catolicismo promovido por el papado, cuando habla de una unidad que no es basada en la verdad. Yo quisiera inclusive decirle a los hermanos del Israel moderno, que a veces dicen que los que estamos independientes del sistema organizacional estamos dividiendo la iglesia, porque no estamos en el engranaje. ¿Cómo vamos a estar allí cuando tristemente la iglesia a nivel institucional, óigalo bien, institucional, también entró en el ecumenismo? También entró en esa onda de unámonos, y andan allí celebrando festivales dizque de libertad religiosa, y ahí se están juntando hasta con personas que practican el espiritismo, porque hoy el espiritismo es una religión, y como hay que unirnos, pues hagamos eventos donde ahí están los espiritistas, están los evangélicos. Es una confusión, porque hay que ser unidos. Hermanos y hermanas, no vayamos a confundir la unidad de la que Cristo anhelaba con esta falsa unidad que se promueve hoy. La unidad que Cristo aquí oraba era aquella relacional, era aquella donde los hermanos no tuvieran discordias, era aquella donde los hermanos, partiendo de que están en la verdad, no estaban empleitados. Era aquella donde ya no hubiera más pleitos entre Judas y los demás, entre Pedro y los demás, Santiago, Juan y los demás, donde ya no hubieran divisiones hasta por el puesto de quién va a ser el mayor. Al Señor eso le partía su corazón y decía, ruego para que sean uno en nosotros, que sean uno, así como yo soy uno contigo, que sean uno también en nosotros, decía Cristo. Así que, hermanos y hermanas, la unidad que el Señor está aquí pidiendo a su Padre que ocurra es esta, basada en la verdad. Y qué interesante que el Señor, cuando habla, le dice a su Padre que a los que están unidos en Él, que los guarde, y que también sean pues uno con Él. Y me llama la atención cuando Él dice, el versículo 11, interesante cómo el Señor aquí habla, y ya no estoy en el mundo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Y ya no estoy en el mundo. Lo que está diciendo es de que la crucifixión para Él ya había empezado. No había llegado la crucifixión todavía, pero para Él ya había empezado. Él ya estaba dando por sentado que no estaba más, porque se acababa su tiempo. El tiempo para venir aquí a hacer este acto de redención. Y ya no estoy. Y sí estaba, pero ya no estoy, porque para mí ya la crucifixión empezó, mas ellos quedan aquí. Yo voy a ti,
pero te ruego que los guardes y que sean uno, así como nosotros. Qué oración más elevadora del Señor, pero para alcanzar esto, de ser uno, de no tener rivalidades, de no tener discordias, debe haber una condición. ¿Y cuál es la condición, hermano Ángelo, esencial para alcanzar esta unidad entre los hermanos? Antes de leer el texto de Isaías 45, 22, nada más me gustaría aportar algo sobre lo que usted dice. Nada más un pequeño pensamiento. La unidad tiene que forjarse siempre. Y voy a usar de nuevo el siempre, me gusta. Siempre sobre libertad de conciencia. No puede haber unidad cuando no hay libertad de conciencia. Si no hay libertad de conciencia, entonces no es unidad, es una dictadura. Así es. Y como decía el pastor, muy interesantemente, voy a usar un ejemplo que quizá el pastor ni él mismo quiera que lo use. ¿Por qué tiene que llamar una persona al pastor por una carta de extensión? ¿Por qué? Porque no hay libertad de conciencia. Entonces, en ese punto no puede haber unidad. Va a tener que haber indiscutiblemente una separación, lamentablemente. Entonces, nada más quería decir eso, porque muy rara vez nosotros nos ponemos a pensar hasta dónde nosotros nos dan libertad de conciencia, de pensar individualmente. Si comienzas a pensar individualmente, no como dice el pastor, porque hay personas que piensan individualmente locuras, disculpen la expresión, no está bien dicha, puede ser mejor expresión, pero hay personas que con la Biblia comienzan a pensar y a ver, así como dice el pastor, ven acá, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están haciendo aquello? Creemos en todo, pero no guardamos nada. Entonces, ahí no puede haber unidad. No sé si tú me entiendes, querido oyente, pero es lo que quiero decirte y sonará quizás mal, pero la unidad que está, bueno, lo vamos a ver ahora en la cita, no voy a seguir comentando, la cita lo dice mejor que yo. Vamos a leer cuál es la condición esencial y está en Isaías 45 y vamos a leer el 22. Mira cómo dice aquí, hermanos. Mira cómo dice aquí. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Óyeme bien. Si miro a Jesús, soy salvo. Pero sigue diciendo el texto. Lo voy a leer de nuevo. Y disculpen la emoción porque hablé sin saber que el texto iba a dar tan contundente. Mirarme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? Más. No hay más. Hermanos, en ese punto es donde está o donde debe estar centrada nuestra unidad, mirando a Dios. Si todos estuviéramos mirando a Dios, yo creo que no hubiera división. No habría. No la habría. No la habría. El problema es lo mismo que pasó en el cielo. Lucifer comenzó a sentirse que él era más. Y ese siempre ha sido el problema, la división. No, eso no. Nosotros así es que tiene que hacerse. No, pensó ser más. Y lamentablemente, en el mismo cielo, por decirlo de una manera, como que esos hermanos lo que están es separando, en el mismo cielo hubo una separación. Y voy a decir una blasfemia, lo que voy a decir ahora va a sonar muy mal. Pero el mismo Dios allá en el cielo se le dividió la iglesia. Nosotros sabemos la historia. Eso por eso digo que quizás no es un buen ejemplo. Pero ¿cuál es el principio, hermano? Lo que yo te quiero decir. Que nosotros tenemos que volver a mirar a Dios. Y esa es la garantía de nosotros ser salvos. Si comenzamos a mirarlo a nosotros, vamos a comenzar a pelear con todo el mundo y se va a armar, como dicen en mi país, se va a armar un relajo
en la iglesia. Pero una iglesia que está mirando a Dios no se descarría. Y lo reitera en Hebreos 12, 1 y 2. Así es. Vamos a leerlo. Vamos a ir para allá. Hebreos 12 dice. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2 dice, escuche esto, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, yo no voy a comentar más que decirte, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Así es, hermanos y hermanas, la unidad cuando es en Cristo, no hay problemas. No hay problemas para practicarla, para uno promoverla, porque es en Jesús. Y cuando es en Jesús, Jesús dice también las indicaciones, las directrices de qué no debemos hacer y qué debemos hacer. Así que la condición esencial para alcanzar la unidad entre los hermanos es mirar solamente a Jesucristo. Amén. Y el don profético, ¿cómo lo recalca o lo respalda? Maravillosamente dice, la vida y poder espiritual de los discípulos dependía de una estrecha comunión con aquel por quien habían sido comisionados a predicar el evangelio. Sigue diciendo, solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo. Me voy a devolver, eso está muy importante. Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Hechos de los Apóstoles, página 74. Debemos ser como una sola cosa. Y esta sagrada unidad debe ser contemplada y apreciada en la iglesia de Dios, buscando cada uno el cumplimiento de la oración de Cristo. Debemos derramar todo pensamiento de maldad contra nuestro hermano. Eso está en la Review Angel del 16 de agosto del 1892. Yo creo que ahí no tenemos que comentar, o por lo menos yo, simple y sencillamente. Aquí lo dice claro, solamente en la medida en que estuvieras unido a Cristo, podían esperar los discípulos que le acompañaría el poder del Espíritu Santo. Hermanos, donde hay discordia entre hermanos, el Espíritu Santo parece que se mantiene al margen. Porque si usted puede resolver por usted mismo, y es triste que eso pase en la iglesia. Hay veces que yo veo discordia en la iglesia por cosas tan sencillas que tú dices, no, porque la hermana entró y no me saludó, ya no la... Óyeme, pero en serio. O porque la hermana no me quiso prestar el niño. Óigame, pero te digo, en serio. Hermanos, eso no es de Dios. Unidos en la diversidad. No somos iguales. Cada quien tiene su costumbre. Pero eso no me da razón de que nosotros estemos en contienda, sería la palabra. Así es. Yo creo que en el caso de las iglesias de verdad presente, debemos todos los miembros tener esta consigna de ser unidos, de llevar adelante esta obra unidos, de cumplir con la misión, así en unidad. Es algo que debemos nosotros entender, que no podemos ser factor de división en la iglesia cuando se trata de la predicación. Debemos todos juntos llevarla adelante. Y si hay algo, hermanos y hermanas, que a veces tal vez demos lugar en nuestro corazón
para, no sé, dividir a un hermano con otro, porque nos gusta a veces sobredimensionar la información y hablamos de más. Yo creo que es bueno que hoy evaluemos nuestra vida y pidamos a Dios perdón y que nos ayude el Señor para alcanzar esa unidad. Amén. Que de parte de nosotros, hermanos, no se divida nadie, que no se divida en el sentido relacional ningún hermano con otro. Si te tienes que dividir de una iglesia porque ahí se promueve la apostasía y se promueve el ecumenismo, eso no es ningún pecado. El principio de la separación es bíblico. Como dijo mi hermano Ángelo, aún en el cielo hubo ahí la separación. Los que se unieron con Cristo se quedaron con Cristo, y los que se unieron con Satanás se vinieron con él. La separación, cuando ocurre apostasía, ecumenismo, cuando ocurre, hermanos, algo que está apartado de la verdad, la separación es algo que Dios lo aprueba. Y si por eso te dicen que no estás promoviendo la unidad, es que no nos vamos a unir en las fiestas paganas, no nos vamos a unir en el día de San Valentín, no nos vamos a unir en la Navidad, no nos vamos a unir en todas esas fiestas que se celebran, que son paganas, no nos vamos a unir en eso. Y si por eso, por apartarnos de eso, nos dicen que nos estamos dividiendo o estamos dividiendo la iglesia, no, sencillamente estamos apartándonos de la apostasía para unirnos en la verdad. Así que vamos a pedir a Dios que nos dé el discernimiento para entender bien este tema de la unidad y seguirlo en el contexto que Cristo lo dijo. Amén. En el contexto de relaciones entre hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Padre nuestro que está en el cielo, queremos suplicarle que de parte de nosotros no tengamos ningún problema con otro hermano, Amén. ni busquemos dividir a uno con otro, tal vez llevando informes que no corresponden. Ayúdanos, Señor, a que nos mantengamos en unidad, en amor, en Cristo, para que así otros puedan ver que efectivamente el Señor nos ha cambiado. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes a darle respuesta a la oración de Jesús y que de parte nuestra, Señor, estemos en la unidad correcta, la que es en Cristo y la que también es con la verdad. Amén. Señor, gracias. Pedimos nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.